Cuando al final de la cuarta semana terminó el alegato de la corona, la defensa mantenía una posición considerablemente fuerte. Se tomaban ahora medidas para fortificarla aún más. Russell, a su vez, llamó a 3 distinguidos médicos, cada uno de los cuales afirmó que la causa de la muerte era una gastroenteritis. Toda una serie de testigos de Inglaterra y del extranjero permitieron aceptar con más fundamento la propensión de Maybrick al arsénico. 1. Sir James Poole, un antiguo alcalde de la ciudad, dijo que Maybrick una vez había hablado indiscretamente sobre su gusto por los remedios venenosos. Sir James se había horrorizado y le había dado un sermón: cuanto más tome, más necesitará, y así seguirá hasta que se muera. Es de observarse que la corona no discutió esta prueba. Vista de manera general, la situación de la procesada era sólida, pero quedaban 2 puntos importantes que era menester aclarar. Todavía estaban aquellos papeles matamoscas. ¿Por qué la señora Maybrick había remojado los papeles matamoscas? El terreno había sido admirablemente preparado para una respuesta, pero la respuesta misma aún no se había producido. Todavía estaba aquel jugo de carne. ¿Qué diablos había ocurrido con el jugo de carne? ¿Había aquí una buena brecha en los muros de la defensa? Estos puntos reclamaban urgentemente una explicación y únicamente la señora Maybrick podía darla. Solo ella podía explicar su propia conducta. Solo ella podía referir lo que había hecho. Si el juicio de la señora Maybrick se hubiese realizado hoy, habría sido natural que declarase en su favor. Pero hace 60 años, antes de la ley de procedimientos penales, ningún acusado podía hacerlo. Solo podía entregar, con el debido permiso, una declaración no juramentada desde la barra. Tales declaraciones obraban bajo pesada desventaja. Carecían de la sanción que se asigna al juramento. Carecían del desarrollo lógico que imponen las preguntas dirigidas. No podía ser objeto de otras preguntas, pero esta regla tenía un efecto de doble filo. ¿La señora Maybrick debía hacer semejante declaración? Ella estaba dispuesta, pero sobre Russell recaía el peso de la decisión. El problema debe haberlo preocupado mucho. Los riesgos serían graves, el esfuerzo casi intolerable. Pero, ¿qué otro modo había de cerrar esa brecha catastrófica? Al salir del recinto, su último testigo, Russell, se volvió a su clienta, sentada en la barra detrás de él. Hablaron brevemente en voz baja, y luego Russell se dirigió al juez. «Señor juez», dijo, «deseo decirle lo que ha ocurrido. Le pregunté a la señora Maybrick si eran sus deseos hacer una declaración. Ha dicho que sí. Le pregunté si estaba escrita y ha dicho que no». La señora Maybrick se puso de pie en la barra, las manos temblorosas, pero la cabeza erguida. Era el peor momento de todos. Ya suficiente angustia era estar sentada sin hablar, hora tras hora, mientras la multitud en el tribunal le clavaba la mirada y murmuraba. Ahora la agonía era mayor, pues no contaba con el amparo de su abogado y debía decir por sí misma las palabras de las cuales podía defender el fallo. Era esta la prueba de fuego de la joven señora Maybrick en el 5º día del juicio por su vida. Al principio tartamudeó y las frases salieron a tropezones. «Señor juez, deseo hacer una declaración lo mejor que pueda a usted, unos pocos hechos relacionados con esta tremenda y abrumadora acusación». Pero su voz pronto se serenó, controló sus nervios y, cualquiera que fuesen sus defectos, su declaración fue apropiada y pertinente. Explicó primero cómo compró los papeles matamoscas para un cosmético. Había perdido, dijo, una receta americana que contenía arsénico, y como tenía una ligera erupción cutánea,
trató de confeccionar un sustituto. A ella le interesaba especialmente verse libre de esta erupción antes del 30 de abril porque tenía un baile. En el tema del jugo de la carne provocó más de una sorpresa. Maybrick dijo, se sentía deprimido. Había indicado un polvo que según él era inofensivo y rogó a la señora Maybrick que se lo pusiera en la comida. Yo estaba sobreexcitada, inquieta, me sentía desgraciada y su evidente angustia me alteraba por completo. Consentí, señor juez, no tenía un solo amigo verdadero y sincero en la casa. No tenía nadie para consultar ni para que me aconsejara. La declaración duró 5 minutos torturantes, para la que hablaba tanto como para los oyentes. Al fin se acabó y ella volvió a su silla. Russell, arreglándose la toga, se concentró para su gran discurso ante el jurado. Russell no era un retórico, su discurso era sin adornos como el hombre mismo, enérgico, incisivo, firmemente fundado en los hechos. Recordó al jurado que había que considerar 2 cuestiones diferentes. ¿Era una muerte debida a envenenamiento por arsénico? Si no estaban convencidos, el caso quedaba terminado. Si encontraban que el arsénico había sido realmente la causa de la muerte, ¿este arsénico había sido administrado por la acusada? Si esto no los convencía, también el caso quedaba terminado. Luego Russell analizó en detalle la prueba médica. Recordó las opiniones categóricamente expresadas por los 3 expertos eminentes traídos por la defensa. Recordó el fracaso de los expertos de la corona para indicar un solo síntoma que no fuera común al envenenamiento por arsénico y a la gastroenteritis. Recordó la larga historia de la dispepsia de Maybrick y la igualmente larga historia de su propensión al arsénico. Recordó en este examen los resultados del análisis que reveló solamente una pequeña cantidad de arsénico en el cadáver. Finalizó esta parte de su alocución con un vigoroso alegato derivado de su largo conocimiento de la psicología de los jurados. Sería sencillamente natural, dijo Russell, que en sus mentes surgiera esta idea. Si no es un envenenamiento por arsénico, nos gustaría que se nos hiciera una insinuación de lo que podría ser. No me corresponde ahora avanzar ninguna teoría. El abogado que defiende a la acusada está autorizado para ocuparse de la defensa y decir: ustedes no han probado el caso que alegan, pero dejando esto de lado, ¿hay alguna hipótesis razonable? Es improbable que un hombre que se recetaba a sí mismo, que reconocidamente tomaba remedios venenosos, ¿es extraño que este hombre siempre se quejara de desarreglos del estómago? ¿Es o no razonable decir que un hombre que hacía esto estuviera expuesto a un ataque que en un hombre de buena salud no tendría ningún efecto? Por lo tanto, les pido que consideren que no hay ningún fundamento seguro en que puedan ustedes basar una sentencia de que esta ha sido una muerte de envenenamiento por arsénico. Este había resultado el puntal más fuerte de la defensa, tan fuerte que verdaderamente no habría sorprendido que el jurado hubiera absuelto sin oír más. El propio Russell se inclinaba a esperarlo. Debo preguntarles, dijo, aún al principio, si a ustedes les es posible considerar culpable a la acusada. Era una amplia sugerencia para que ellos pudiesen detener el proceso si lo deseaban, pero el jurado no lo detuvo y Russell, rehuyendo todo vestigio de especulación, pasó a discutir la segunda cuestión que había propuesto. Descartado el caso aislado del jugo de carne, ¿había la señora Maybrick administrado arsénico? Resumió sus anteriores puntos de vista y añadió algunos nuevos. La señora Maybrick recalcó, supo que se sospechaba de ella desde el 8 de mayo. El registro de la casa con su abundancia de arsénico no se efectuó hasta el 11 o el 12. ¿Por qué, si era culpable,
¿La señora Maybrick no ocultó los rastros de su crimen? Si una mujer tenía el nervio y la fibra para planear semejante asesinato frío y premeditado, ¿no tendría también el instinto de la propia conservación? Prolijamente hizo que la gran cantidad de arsénico encontrada obrara a favor de la señora Maybrick. Sí, como es claro, había en esa casa una cantidad de veneno capaz de ser utilizado con resultado fatal. Si había un paquete de arsénico que reconocidamente nada tenía que ver con el papel matamoscas, si había una botella dentro de la cual se encontraron granos de arsénico y con la que reconocidamente nada tenía que ver tampoco el papel matamoscas, preguntó por qué con estos recursos a su alcance había ella de recurrir a la difícil y tonta invención de tratar de remojar en agua el papel matamoscas. No hubo peroración en el sentido propio de la palabra, ni periodos redondos, ni comparaciones presuntuosas. Pero, ¿quién podía dejar de impresionarse ante la tremenda seriedad con la que intimaba a los jurados al punto culminante de su deber? Son ustedes bastante numerosos en cantidad para evitar que las opiniones, los prejuicios y las simpatías individuales de uno afecten a todos, pero es corto el número para que cada uno conserve el sentido íntegro de la responsabilidad personal. El fallo debe ser el fallo de cada uno de ustedes y el fallo de todos ustedes. No hago ningún pedido de clemencia, que quede esto bien entendido. Ustedes están aplicando una ley que es misericordiosa. Ustedes están aplicando una ley que les prohíbe pronunciar un fallo condenatorio a menos que todas las hipótesis razonables de inocencia hayan sido rechazadas. Termino como empecé, preguntándole si, en las indecisiones, en las dudas, en las dificultades que rodean el caso, pueden decir ustedes con tranquilidad de conciencia que esta mujer es culpable. Si el sentido del deber los obliga a hacerlo, lo harán, deberán hacerlo, pero no lo harán y no deberán hacerlo a menos que el peso de los hechos y la importancia del caso los lleven irresistiblemente a esa conclusión.